Comenzando con el segundo de los módulos que propusimos al inicio, vamos a ir de lleno a las cuestiones de planificación, análisis y estrategia recursiva. De algo de estas cuestiones ya hablamos porque tuvimos la necesidad desde el inicio del proceso de prever ciertas cuestiones que hacían al derecho, al recurso judicial, específicamente en estas limitaciones, y eventualmente al planteamiento de cuestiones federales que hacen a posibilitar una apertura de una ulterior instancia extraordinaria. Sin embargo, este primer momento analítico, que es parte de la estrategia recursiva, tiene que ver con lo que vamos a denominar la estrategia precautoria. Este modo de análisis preliminar lleva implícita la premisa de que toda resolución judicial es desacertada, al menos ab initio. Es decir, vamos a aplicar un principio de desconfianza, y no hacia la institución judicial, sino respecto del proceso de toma de decisiones en el marco de un proceso judicial, que tenemos que reconocer que por diversos factores gozan de un alto grado de probabilidad de error. Esto no es culpa de ninguno de los operadores jurídicos, sino que es la esencia de la naturaleza humana, que es falible. Por eso, a veces, solemos decir que los jueces, al dictar sus resoluciones, naturalmente fallan, y que solamente en algunas ocasiones no se equivocan. No porque sea cierto, sino porque es un criterio que nos va a permitir detenernos en un análisis de tipo preventivo. ¿Por qué digo esto? Porque la idea es lograr conformar una suerte de protocolo recursivo para el análisis, la planificación y la ejecución de cada uno de los recursos que querramos afrontar. Entonces, la primera de las reglas, basada en el principio de desconfianza, es que, así como toda resolución judicial resulta desacertada, no resulta aconsejable, por ejemplo, archivar una notificación judicial sin antes haber demostrado la inexistencia del error. Esta alta probabilidad de desacierto de las resoluciones tampoco debe llevarnos a un análisis incorrecto, que muchas veces nos sucede a los litigantes, de pensar de que el juzgado tiene algo en contra de nosotros, porque muchas veces las decisiones desacertadas en contra del interés del litigante son muchas y son continuas. Pero esto no es así, porque esta alta probabilidad de error, reitero, producto del proceso de toma de decisiones que está influenciado por factores internos y externos al órgano judicial, sucede con todos los litigantes. Una máxima general en la regla de todo litigio es que quien se enoja, o quien entra en pánico, o quien se apura, pierde. Entonces, confirmada la existencia de este presunto desacierto judicial, deberíamos pasar al segundo grado analítico, que conlleva a la necesidad de comprobar si este desacierto presuntivo, que podríamos llamarlo de ese modo, daña o no nuestra teoría del caso. Este elemento analítico está íntimamente vinculado al interés recursivo, pero no necesariamente se trata de la misma idea, porque yo puedo tener interés recursivo técnico, pero puedo no tener un interés recursivo práctico, porque tal lesión resulta intrascendente o insignificante a mi teoría del caso. Y si yo aún así me empecinara por intentar recurrir a esa resolución, por más que no genere un perjuicio real al interés del litigante, estaría obrando en contra de los principios que hemos sostenido desde el primer momento, que tenían que ver con la eficacia y la eficiencia en materia de litigación. De todos modos, en caso de duda, yo lo que siempre sugiero y intentamos
sugerir es que debe continuarse con el siguiente paso de planificación recursiva, al menos hasta demostrar la inexistencia de perjuicio, porque muchas veces sucede que el error está oculto o no es tan evidente como uno podría querer muchas veces, sino que se encuentra detrás de esta misma resolución y realmente se hace evidente o se manifiesta varias resoluciones judiciales posteriores, y en esos casos corremos el riesgo de que aplicando el juzgado la teoría del acto consecutivo o la derivación del acto consecuente, declare consentido esta segunda resolución judicial en la medida en que nosotros consentimos esa primera resolución judicial de la cual depende este segundo acto. Por eso es que, confirmada la existencia de este desacierto y confirmado que el mismo resulta trascendente, debemos considerar cuáles son las herramientas que tenemos para resolver esta desviación procesal. Y estas herramientas, como dijimos al inicio de la charla, son los recursos procesales. Y sobre este tema quisiera hacer una aclaración previa, porque en muchas ocasiones escuchamos dentro del foro, dentro de los pasillos de tribunales, lo que en la apariencia podría ser un obstáculo para nuestra formulación de la pretensión recursiva, y es lo que vamos a llamar la falacia del librito del juzgado. Muchas veces escuchamos que no es posible intentar recurrir o modificar el criterio de tal o cual resolución ante determinado juzgado, habida cuenta de que todos los juzgados tienen una suerte de libro con el cual aplican las disposiciones legales y que lo hacen prevalecer aún frente a las reglas procesales. Sin embargo, esta idea tiene más de profecía autocumplida que de realidad, porque en una de las reglas más importantes del Estado de Derecho es que en un sistema republicano los jueces no legislan. Y en este sentido siempre es muy importante que el litigante recuerde que el proceso está estructurado en reglas que son reglas de garantía para los litigantes y las partes. Y que en la mayoría de los casos estas reglas de garantía tienen como sujeto destinatario de estas normas al propio órgano judicial, que se encuentra obligado a cumplirlas y que los litigantes están en condición de exigir su cumplimiento. ¿Por qué? Porque de ese modo se encuentra directamente vinculado el debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Pero recién decíamos que se trata de una de las herramientas porque no es la única llave, por así decirlo, que tiene el litigante. Muchas veces en la práctica hemos visto a colegas intentar dos opciones alternativas que consisten en intentar hablar con la persona que lleva la causa a fin de que se sanee oficiosamente esta resolución desacertada. Pero este supuesto regularmente importa una pérdida de tiempo porque en la generalidad de los casos no existen garantías de que el juzgado vuelva a las cosas a su estado anterior que el litigante considera acertadas. Y muchas veces este mensaje es retransmitido por personal de mesa de entradas que, aun con su mayor buena voluntad, puede no retransmitir este mensaje recursivo de manera correcta. Estas situaciones conllevan a un grave riesgo para el litigante asociado a la posibilidad de consentirse esta resolución, porque muchas veces la solución que se plantea después de estas charlas con personal de juzgado es: bueno, doctor, presenta un escrito. Y muchas veces este escrito, que no adquiere la forma ni el formato de un recurso judicial, no es considerado un medio impugnativo
de esta resolución que estamos considerando desacertada. Entonces, si solamente planteamos nuestra disconformidad o nuestra oposición, lo cierto es que corremos el alto riesgo de que el juzgado considere eventualmente consentida la resolución. Por eso es que otra de las reglas preliminares que quisiéramos plantear dentro de este protocolo recursivo es que el recurso judicial debe ser la regla. La charla o el mero escrito producto de esa charla debe ser la excepción, siempre y cuando existan garantías suficientes de que esa resolución va a poder ser saneada a través de esos medios. La última recomendación general que queremos hacer es que el litigante debe perder cierto temor que existe a cuestionar las resoluciones judiciales. Esto no sucede siempre, pero se suele ver en los litigantes menos experimentados o en los nobles abogados que dudan muchas veces en cuestionar la decisión judicial, bajo la idea de que este cuestionamiento importe un cuestionamiento directo a la autoridad del magistrado como tal, lo cual no es cierto, porque seguir esa idea permitiría concluir también que cuando el juzgado desestima una petición del litigante o de la parte, importa del mismo modo una mengua a la dignidad o al respeto que se le debe a la parte del litigante dentro del proceso judicial. Más allá de la falta de precisión que existe sobre una regla que afirma que el litigante es un auxiliar de justicia, porque en definitiva desde la visión estratégica del litigio, el litigante está al servicio de la justicia, de su caso, que defiende a través del derecho y el interés de su asistido. Muchas veces se confunde esta regla en el sentido de creer que el abogado es un auxiliar del juez, así como los funcionarios del juzgado y el resto del personal son empleados dependientes de una relación de subordinación con el mismo. Por eso es que los litigantes deben ejercer su ministerio de manera seria y responsable, descartando toda intervención librada al azar o simplemente a la improvisación, porque en muchas oportunidades, a lo largo de todo el litigio judicial, vamos a enfrentarnos a la necesidad de cuestionar vehementemente una decisión del juez. Y en este sentido debemos tener siempre presente que el juez no es una autoridad moral sobre los litigantes, es solamente una autoridad legal de la cual se deriva la obligación de las partes en la controversia de acatar sus decisiones como si fuera la ley misma, en la medida en que no sean cuestionadas a través de los mecanismos específicos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las mismas. Por eso es que la mejor manera de recordar esta idea es con una de las máximas del abogado expresada por Osorio y Gallardo, donde siempre aconsejaba no procurar jamás estar por encima de los magistrados dentro del tribunal, pero nunca permitir ser considerado menos. Una vez que tenemos presente estas pautas genéricas, si se quiere, este momento analítico precautorio y estas consideraciones prácticas iniciales de concepto, de visión, de escenario dentro de la estrategia recursiva, debemos pasar a la etapa de planificación. Y esta etapa de planificación conlleva necesariamente para el litigante la necesidad de elegir el medio impugnativo idóneo para lograr el fin perseguido. Bien, ya en la etapa de planificación, confirmada la existencia de este error judicial
presuntivo trascendente y descartada la utilización de las otras herramientas de las cuales dispone el abogado para intentar subsanar esta desviación judicial, la idea de la planificación estratégica, nos debe llevar finalmente a la decisión de si vamos a recurrir o no esta decisión judicial. Fuera de las clasificaciones clásicas que existen en la materia teórica de las cuestiones recursivas, yo prefiero pensar en una clasificación práctica que tiene que ver con el objeto del recurso. Y esto siempre y cuando consideremos que el recurso no es un fin en sí mismo, sino una herramienta práctica de la cual dispone el litigante. Y en este sentido podemos decir que hay tres clases de recursos. Uno para ganar terreno, es decir, cuando yo lo que intento es mejorar mi situación procesal para el reconocimiento de mi pretensión, porque tengo, al menos de acuerdo a mi planificación del caso general, altísimas probabilidades de lograr el éxito en la impugnación. La otra clasificación apunta a ganar opciones, es decir, yo genero una alternativa de discusión en una instancia posterior, porque si bien tengo probabilidades de que me asista la razón, no son muy altas. Entonces, este tipo de recursos a lo que apunta es que al generar estas nuevas discusiones fuera de los carriles habituales, muchas veces yo pueda intentar arribar con el litigante contrario a soluciones alternativas, como puede ser la existencia de un acuerdo de tipo conciliatorio. Y finalmente, los recursos podríamos catalogarlos en recursos para ganar tiempo. Esto es, tengo muy bajas probabilidades, de acuerdo a mi planificación estratégica, de que me asista la razón en este proceso impugnativo. De ahí que el litigante puede prever que en menor o mayor tiempo se deba satisfacer la pretensión del litigante contrario. De manera tal que este tipo de recursos lo que hace es precisamente brindar tiempo a la parte para poder planificar un mejor escenario para el cumplimiento de la pretensión de la parte contraria. Entonces, vamos a sostener que siempre la decisión recursiva va a depender de una planificación adecuada. Aunque el margen para la toma de decisiones, que depende del objetivo que deseamos lograr, está dado por la buena fe procesal y cuya barrera infranqueable para el litigante es incurrir en los casos de temeridad o malicia. Porque este tipo de situaciones pueden malgastar el mejor de los recursos que tiene un litigante, que es su credibilidad profesional ante el tribunal. Entonces, una vez que yo tengo definida esta cuestión de por qué quisiera interponer un recurso, debo empezar a analizar una serie de cuestiones muy básicas que nos van a llevar a la posibilidad de elegir el medio adecuado para esto. Son cuestiones básicas como el cuándo, el quién, el dónde, el qué, el cómo y el por qué del recurso judicial. La pregunta, el interrogante ¿cuándo? Va a determinar las cuestiones asociadas al comienzo de los cómputos del plazo que tiene el litigante para interponer este recurso judicial. Y para ello es fundamental tener presente la fecha del dictado de la resolución, como asimismo la fecha de la notificación de la misma, porque su relevancia determina el tiempo disponible que le asista al litigante para terminar la planificación y comenzar la ejecución de la estrategia recursiva. El interrogante asociado al quién determina quiénes son los sujetos de esta incidencia, de esta discusión, de este litigio recursivo. Por un lado va a estar siempre el órgano que dicta la resolución, que es contra quien vamos a interponer el recurso para intentar revertir esta decisión adversa, pero también va a determinar el interés del propio litigante frente al caso concreto y va a determinar la posibilidad de prever si a la parte contraria también le asiste interés de participar en esta discusión recursiva.
La relevancia de este interrogante determina que yo pueda saber de antemano con qué opciones recursivas cuento, porque saber qué órgano judicial interviene y en consecuencia qué tipo de resolución judicial dictó me va a permitir determinar qué medio impugnativo es procedente contra esa resolución y, dependiendo del órgano y la instancia, contra ese órgano judicial. El interrogante del dónde lo que nos va a permitir identificar es el lugar donde debe tramitar el recurso. Muchas veces, y no siempre, el escrito de interposición del recurso y el escrito de sostenimiento de los fundamentos del recurso debe interponerse ante el mismo órgano judicial. Y muchas veces el órgano judicial de trámite ni siquiera se encuentra dentro del departamento judicial donde tramita el litigio principal. Y esto nos lleva a la necesidad de prever eventuales requisitos, como puede ser la constitución de un domicilio donde se encuentra el asiento del tribunal que va a intervenir en el recurso, pero sí también cuestiones prácticas como el tema de tiempo, distancias y costos, que son sumamente importantes para el litigante al momento de tomar la decisión de si va o no a recurrir esta resolución. El interrogante del qué es muy, pero muy importante, porque en definitiva lo que determina es la transformación de este desacierto que presumíamos, que presentíamos en este análisis preliminar, lo va a transformar en un error judicial. Vamos a tener ya identificado un perjuicio concreto que vamos a luego traducir a los agravios en concreto. El cómo se refiere a la forma en la cual el litigante va a presentar sus fundamentos a fin de demostrar en dónde o en qué o cómo se equivoca esta resolución judicial. Es decir, el cómo viene a ser el apuntalamiento del agravio, porque es la oportunidad que el litigante tiene para explicar de manera concreta y detallada dónde están los errores y la forma en que van a ser demostrados argumentativamente a lo largo del recurso. Por último, el interrogante relativo al por qué, lo que va a responder es la existencia de la subsistencia del interés recursivo, porque muchas veces el litigante va a darse cuenta que, aunque le asista la razón, cuestiones de conveniencia les aconsejan presentar el recurso, pese a que tengamos cubiertos y analizados el resto de los requisitos. Muchas veces no alcanza con tener razón, porque a veces interponer un recurso, considerando los tiempos de su trámite, los costos que conlleva, tanto en cuanto a tiempo, a dinero o a credibilidad del litigante, hacen desaconsejable interponer el recurso y aconsejan consentir la resolución y buscar alternativas para sanear esa desviación procesal. Porque recuerden que dijimos que el recurso judicial no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Entonces, esta planificación, como venimos sosteniendo desde el primer momento, como tiene una base en los principios de eficacia y eficiencia, priorizando la asignación de recursos del litigante, deben ser analizados como medios para la obtención de beneficios en el marco del proceso, de acuerdo a la finalidad de su objeto y dentro de los límites propuestos que para el litigante pueden importar un costo a su propia credibilidad. La última etapa viene dada por la etapa de ejecución, cuya primera fase está dada por la fase de organización estructural formal del recurso. Es decir, una vez que el litigante toma la decisión estratégica de cuestionar la resolución judicial, resulta de mucha utilidad realizar un diagrama general de tipo formal
es decir, a modo de estructura general del escrito, que luego va a ir siendo rellenado de manera sucesiva y consecutiva como pasos lógicos, y que va a permitir individualizar todos los capítulos y cuestiones esenciales que deben ponderarse para la redacción de este recurso. El primero de los pasos, además de un correcto encabezamiento que permita una precisa individualización del litigante y de la parte a quien le asiste interés recursivo, es la correcta individualización del medio impugnativo que hemos elegido en la fase anterior. Esto es, debemos consignar de manera precisa el nombre técnico de este recurso dentro del capítulo del objeto recursivo. Y para ello es imprescindible tener presente y también individualizar la resolución que vamos a pretender recurrir, el órgano que la dictó y la fecha de notificación. En este sentido, es recomendable utilizar dentro de las prácticas de procuración en tribunales lo que se conoce como la regla de las 3 Fs, es decir, en nuestros registros debemos consignar siempre ante toda resolución judicial la foja, la fecha y la firma de la autoridad que ha tomado esa decisión, porque es lo que nos va a permitir la adecuada individualización tanto del órgano como del tipo de resolución en cuestión. Es fundamental también dentro del objeto describir la precisa pretensión recursiva. Y este es un defecto, si se quiere, que es comúnmente visto en la práctica tribunalicia, porque muchas veces el litigante cuestiona la resolución, pero omite consignar cuál es la solución que propone como acertada. Debemos tener presente que la interposición de un recurso implica la apertura de una nueva instancia de discusión y de litigio que viene a ser la suerte de una demanda, es un escrito introductorio de esta fase de discusión que necesariamente tiene que estar dotada de una pretensión propia que debe ser totalmente explicitada por el litigante. También es recomendable la división del recurso en capítulos, uno general que diferencie las cuestiones de admisibilidad formal y otro donde el litigante se aboque a la parte más importante del recurso, que es la fase técnica de la fundamentación. En este sentido, en este capítulo es importante al menos sumariamente demostrar el cumplimiento de los requisitos de reglamentación que habíamos hablado al inicio de esta charla, que tienen que ver con los requisitos de forma, de plazo, y que van a permitir facilitar la tarea del órgano judicial de si va a abrir o no la instancia recursiva. En otros casos resulta también recomendable, aunque en algunos tipos de recursos es una exigencia vinculada a la suficiencia o el autoabastecimiento del recurso de que se trata, realizar un relato descriptivo de los antecedentes más relevantes del caso, pero que estén directamente vinculados a la materia que va a ser el objeto de la discusión del litigio recursivo. Muchas veces la demostración de los agravios dependen de una correcta remisión autosuficiente a constancias anteriores de la causa o un relato de qué sucedió y de cómo se sucedieron ciertos actos procesales que van a ser muy importantes para poder demostrar, en definitiva, el acierto o desacierto de las resoluciones judiciales. Y acá comienza la fase técnica de la cuestión. Este es el aspecto más importante y trascendente de la estrategia recursiva. Es donde habitualmente los litigantes
cometemos la mayor cantidad de errores, y está asociado a la necesidad de realizar una descripción analítica, sistemática de la resolución recurrida. Esto es, nosotros tenemos que desagregar, desmenuzar, sistematizar, encontrar cuál es el nudo, cuál es la esencia, cuál es la columna vertebral de este fallo que vamos a intentar demostrar que perjudica nuestros intereses, y intentar descifrar cuál es el eje fundamental, el eje argumentativo, el eje jurídico, o sea, por dónde pasa el eje de esta decisión en cualquiera de las materias litigables del recurso. Recordemos los hechos, el derecho o la prueba. Porque solo de este modo vamos a poder cumplir acabadamente, de manera posterior, la carga que pesa sobre nosotros de expresar agravios de manera suficiente. Luego, es sumamente importante que el litigante individualice cuáles son los errores que va a imputarle a la resolución judicial. Y en este sentido debe realizar una descripción concreta y precisa de cada uno de los puntos que considera equivocados en la resolución judicial, reitero, en cualquiera de las cuestiones litigables. Posteriormente viene la fase más densa en cuanto a trabajo se refiere, porque tiene que ver con el desarrollo argumentativo de los fundamentos. Recordemos, es el cómo. El cómo voy a demostrar que esta resolución se equivoca. Necesariamente es muy importante que el litigante diferencie el error de la demostración. Esto es una técnica discursiva que va a permitir el análisis mucho más simple del organismo revisor, cuando yo por un lado establezco cuáles son las causas por las cuales me considero agraviado, y por otro lado los motivos, los fundamentos, mis argumentos por los cuales sostengo que me asiste la razón y a la resolución no. Es muy importante que estos argumentos guarden directa vinculación con el agravio. Un error muy común en la técnica recursiva es que estén disociados, que en el capítulo de la descripción del error judicial digamos una cosa y los fundamentos estén orientados a justificar otro tipo de error o a no justificar ningún error. Por eso es que esta regla es fundamental, porque fíjense que determina una suerte de coherencia entre el agravio, el fundamento y finalmente la solución pretendida. Porque cuando yo demuestro con mis fundamentos el desacierto de la resolución judicial, lo que intento demostrar es que corresponde, de acuerdo a derecho o a las constancias de la causa, hacer prevalecer la propia solución que va a constituir, como hoy dijimos, el objeto de la pretensión recursiva. Por último, como vimos al inicio, en el primero de los módulos, es muy importante que en este bosquejo general de la estructura formal del recurso dediquemos un capítulo especial para la previsión de cuestiones especiales. Muchos recursos judiciales requieren del planteamiento oportuno de ciertas cuestiones que, como ya hemos visto, pueden estar asociadas a planteos de inconstitucionalidad, la articulación oportuna del caso federal. En otras veces, depende del fuero o de la instancia, yo debo plantear, por ejemplo, en el fuero penal, ciertas protestas durante ciertos actos del proceso que no son recurribles, pero que me van a permitir luego, al momento de interponer el recurso, traer ese error y darle sustento. En otros casos,
estas cuestiones pueden estar asociadas a la utilización de estas válvulas de escape que mencionamos en el primer módulo, como puede ser la exhibición de un depósito previo o el planteamiento de un beneficio de litigar sin gastos para intentar sortear la limitación que existe, por ejemplo, en materia recursiva en provincia de Buenos Aires respecto de las sentencias de tipo condenatorias en los juicios laborales que obligan al litigante que para lograr la concesión formal del recurso tenga que depositar capital, intereses y costas. En otros casos, estas cuestiones especiales están asociadas al propio trámite recursivo, como puede ser la necesidad de ofrecer prueba para producir en segunda instancia, o mismo la necesidad de hacer saber a la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, que el litigante va a hacer uso de la facultad de informar oralmente y mejorar sus argumentos frente al organismo revisor. En otros casos, simplemente estas cuestiones especiales están vinculadas a prever que en cierto tipo de recursos se requieren requisitos formales adicionales, como pueden ser el acompañamiento de copias para la formación de incidentes recursivos o para los recursos de queja, cuando se deniega la admisibilidad formal de otro recurso anteriormente interpuesto. Finalizado el trabajo argumentativo y habiendo completado cada uno de estos capítulos que es necesario considerar, lo que se suele aconsejar en todo manual de argumentación jurídica, y porque la práctica y la experiencia así lo señala, es dejar en reposo estas ideas mínimamente por un día, siempre y cuando el tiempo subsistente al recurso lo permita, porque es muy común que el litigante tienda a idealizar sus propios argumentos y autoconvencerse del acierto de sus propias ideas. Entonces, este reposo que va a servir para realizar una revisión crítica de nuestros propios argumentos va a poder ser utilizada para encontrar cuáles son las debilidades de nuestros argumentos recursivos y de qué manera vamos a poder resolverlas, y eventualmente, si no podemos hacerlo, considerar la necesidad de remover ese argumento.